La segunda parte de la clase de tumores de párpado incluye, nosotros hemos llegado hasta acá, los tumores epiteliales de las glándulas endocrinas, apocrinas, sebáceas y de las estructuras del folículo piloso, y quedan pendientes este grupo importante de lesiones. Cuando hablamos de los tumores melanocíticos, tenemos que recordar en la estructura de la piel del párpado, tenemos el espesor del epitelio, la capa córnea, y donde se encuentra ubicado el asterisco, vemos estas células que corresponden a melanocitos, que se encuentran en la unión dermoepidérmica, ya que aquí, como vemos, se encuentra la dermis. A mayor aumento, podemos señalar que a nivel de la membrana basal encontramos los melanocitos que se caracterizan por un núcleo intensamente basofílico y un espacio claro perinuclear característico. Ellos producen la melanina que va a ser entregada a las células epiteliales de la capa basal a través de un proceso de citocrinia. Y es debido a eso que vemos el pigmento melánico en las células de la capa basal. En amarillo observamos la membrana basal del epitelio. Los tumores melanocíticos los separamos en el párpado en dos grandes grupos, los nevus y el melanoma. Y en los nevus tenemos un amplio grupo de ellos, los nevus melanocíticos, nevus de unión, intradérmicos y los nevus compuestos. Cuando los señalamos, y para que sea un poco más evidente, cuando hablamos de nevus de unión, hablamos de las cestas de células névicas se ubican en la unión dermoepidérmica exclusivamente. Cuando hablamos de un nevus intradérmico, estamos refiriéndonos a que esas cestas de células névicas se encuentran o se ubican en la dermis, sin tener componente en la porción superficial. Y cuando hablamos de un nevus compuesto, tiene elementos de cestas névicas que están ubicadas en el epitelio o intraepiteliales, cestas en la unión dermoepidérmica y cestas en la dermis. El ejemplo más característico, por tanto también la lesión más frecuente en el párpado de estirpe melanocítica, es el nevus melanocítico intradérmico. Fíjense cómo esas cestas de células névicas están ubicadas en la dermis exclusivamente, y observamos cómo el epitelio de superficie tiene unas prolongaciones o unas papilas epidérmicas más pronunciadas y hacen que estas lesiones sean un poco elevadas en forma de domo. A mayor aumento, esas cestas de células névicas las vemos en la dermis. Acá hay un pequeño detalle con foco de actividad en la unión dermoepidérmica, pero en su gran mayoría es un nevus intradérmico. Acá vemos cómo esas células névicas tienen característicamente pigmento melánico, predominantemente las que están hacia la superficie, que son las más grandes, y ellas van madurando hacia la profundidad, convirtiéndose cada vez en células más pequeñas hasta llegar inclusive al tamaño de un linfocito. Cuando los nevus intradérmicos tienen gran tiempo de evolución, tienden a involucionar. Y acá vemos cómo el tejido conectivo está denso y las cestas están separadas por esos tractos de tejido conectivo. Cuando pasamos al otro extremo, y es el melanoma primario en el párpado no es muy frecuente. Sin embargo, acá vemos cómo una lesión que está elevada y que ocupa gran parte de esa dermis, que puede tener un componente superficial también y que afecta, puede alcanzar las porciones profundas de la dermis. Acá observamos que ya no son las cestas névicas que habíamos visto en los nevus, sino que ahora vemos que las células tumorales están desorganizadas en forma de bandas, nidos, en forma de sábanas, separadas, individuales, que no tienen uniones intercelulares evidentes, que algunas de ellas pueden tener pigmento melánico, y característicamente se observan la presencia de nucleolos evidentes.
Acá vemos células que forman o que constituyen como células gigantes tumorales, células alargadas, células redondeadas, algunas de aspecto epitelioide, otras con espacios claros intranucleares, la presencia de nucleolos en el interior de esos núcleos. Acá vemos cómo están separadas, algunas de ellas con pigmento melánico, como dijimos. Y pasamos a otro grupo de tumores, el grupo de tumores vasculares, donde incluimos el hemangioma capilar, el nebuflamio, el hemangioma cavernoso y los linfangiomas. Los hemangiomas capilares se ven con mayor frecuencia en pacientes pediátricos y acá vemos una lesión en el párpado superior izquierdo, prequirúrgica, postquirúrgica y durante la evolución del paciente. Macroscópicamente se ve que es una lesión que está bien circunscrita, tenemos 4 fragmentos, y al corte histológico lo que observamos es, de la superficie a la profundidad vemos una epidermis rectificada, es decir, se pierden las papilas, y en la dermis observamos una proliferación en forma de grupos de vasos sanguíneos de pequeño calibre predominantemente. Son gran cantidad de vasos adosados o adheridos unos a otros con glóbulos rojos la luz de esos vasos y la presencia de células endoteliales sin ningún tipo de atipia. Entonces, los hemangiomas capilares de luces pequeñas son característicos de pacientes pediátricos. A mayor aumento vemos los glóbulos rojos en la luz de estos capilares. El nebuflamius tiene un componente palpebral, pero generalmente se asocia a un componente que afecta inclusive el resto o parte de la cara. El hemangioma cavernoso se ve en pacientes adultos y se caracteriza por grandes luces vasculares, y de allí el nombre de cavernoso, cavernas llenas de glóbulos rojos. Como vemos acá, con células endoteliales tapizando esa cara interna de los vasos sanguíneos para un hemangioma cavernoso. Los linfangiomas se originan de los vasos linfáticos y en ellos vemos canales vasculares que se anastomosan unos a otros y tienden a producir estos espolones o estas bandas de tejido que tienden a compartimentalizar ese vaso linfático para dar un aspecto cada vez más enrevesado, por decirlo de alguna manera. Los espolones se adosan unos a otros y acá vemos el epitelio que recubre la luz de esos linfáticos. Otros tumores, tenemos el quiste de inclusión epidérmico, quistes dermoides, quistes triquilemales y los amartomas. El quiste de inclusión epidérmico se ve con alguna frecuencia predominantemente en pacientes adultos, y lo que vemos es una lesión quística que está revestida por un epitelio que madura en forma natural y que produce queratina hacia el interior. En la foto observamos el epitelio en la superficie del lado izquierdo con una papila epidérmica, y adyacente al mismo vemos la pared de ese quiste epidérmico que, como dije, tiene maduración completa y producción de queratina hacia la luz. A mayor aumento vemos cómo hay una pequeña capa granular y la producción de queratina hacia el interior. Los quistes dermoides se ven predominantemente en pacientes pediátricos y ubicados en forma preferencial en la cola de la ceja, en el área de la cola de la ceja. Cuando nosotros lo cortamos vemos un contenido untuoso y la presencia de folículos pilosos en el interior. La pared de ese quiste dermoide tiene un epitelio que produce queratina, pero que además tiene folículos pilosos, como vemos acá, y la presencia inclusive de glándulas sebáceas que producen un material irregular, no solamente de queratina, de folículos pilosos, sino también de ese contenido sebáceo que vimos cuando abrimos o cuando hacemos el corte macroscópico. De igual manera, todo ese material, la queratina, los folículos pilosos, pueden producir una reacción a cuerpo extraño que inclusive puede tener hasta células gigantes que tienden
a fagocitar esos elementos que son extraños a la piel. El quiste triquilemal, a diferencia de esto, tiene la presencia de una maduración abrupta o triquilema que nos recuerda al folículo piloso y vemos cómo no hay ese estrato granular que vimos en el quiste epidérmico. Y los amartomas cutáneos no son más que una mezcla de elementos que normalmente están en la piel, pero que están, en este caso, organizados o desorganizados de una manera especial. Fíjense, acá tenemos el epitelio en la porción superficial, luego tenemos una proliferación de vasos sanguíneos y en profundidad tenemos algunos elementos de grasa, canales linfáticos, tejidos o fibras musculares desorganizadas que no forman parte de un músculo, como pudiera ser el músculo orbicular de los párpados. En una coloración de tricrómico, inclusive, vemos estos vasos que tienen una dicotomización, que son característicos de otros tipos de lesiones que veremos más adelante, como es el hemangiopericitoma. Y vemos un tejido además mixoide en el espectro de un amartoma cutáneo. Dentro de los tumores de origen mesenquimático, tenemos un grupo de ellos en el párpado, principalmente lipomas, que tienen una proliferación de células grasas dispuestas en lóbulos, separados por tractos de tejido conectivo. Esos glóbulos de grasa no tienen ninguna alteración. Vemos que el tejido conectivo puede ser más delgado o más grueso, pero las células o los grupos de adipocitos son completamente normales. Los neurofibromas en el párpado particularmente tienen un aspecto clínico característico y es que los neurofibromas plexiformes del párpado adoptan un patrón y se notan al tacto en forma de lo que se dice como bolsa de gusanos, debido a que todas esas fibras de nervios están entremezcladas unas a otras y cuando se hace el tacto se siente esa característica. Y si vemos en esta foto de la derecha, vemos esos nervios como están engrosados dando ese aspecto. Histológicamente podemos observar en la superficie, en la porción superior de la fotografía, tenemos el epitelio, pero en la dermis lo que es característico es esta proliferación de filetes nerviosos alterados que están dispuestos en forma de diferentes orientaciones y acá se destacan y vemos como hay una proliferación de neuritas, de filetes nerviosos que tienen ese aspecto, recuerden, un poco irregular en forma hasta a veces de tirabuzón, como lo estamos viendo acá. Fibrohistiocytoma benigno es otra lesión que se ve no tan frecuentemente, pero es una lesión tumoral benigna que se caracteriza por una proliferación de un componente fibroso, como vemos acá en la dermis, entremezclado con histiocitos. Acá vemos cómo la lesión es intensamente celular, pero que no tiene atipias. Tumor fibroso solitario tampoco es muy frecuente, sin embargo, es llamativa la presencia de esa proliferación de células que nos recuerdan los pericitos y que nos observamos a lo mejor también la presencia de esos vasos sanguíneos que en algunos casos tienen la dicotomización, como vemos en esta fotografía, como de un vaso único, de pronto aparece esa separación y la proliferación de células alrededor. En cuanto al rhabdomyosarcoma, se describen 4 grandes tipos: embrionario, alveolar y pleomórfico, siendo el botrioide muy característico de vulva en pacientes pediátricos. Rhabdomyosarcoma embrionario es una proliferación entonces de células que provienen de músculo estriado, que tienen una atipia bien marcada, un citoplasma que no se ve muy claro. Sin embargo, cuando hacemos una coloración de tricrómico, observamos que estas células toman el color rojo, demostrando que corresponden a músculo. Y para demostrar que es músculo estriado, observamos la positividad con miogenina y con MIO-D1 en la inmunistoquímica. Rhabdomyosarcoma alveolar tiene peor pronóstico y observamos en él la presencia de estructuras o septos que nos recuerdan a los alvéolos pulmonares y células tumorales que pareciera que se están como desprendiendo de esos
alvéolos que no son realmente alvéolos. Cuando hacemos coloración de tricrómico, observamos los septos teñidos de verde y las células tumorales coloreadas de rojo. Miogenina, para ver la positividad y demostrar que es un rabdomyosarcoma. Y carcinoma de células de Merkel es una lesión de alto grado, una lesión que una vez que se extirpa la expectativa de vida es muy baja, es un tumor que tiene, es de tipo neuroendocrino, un alto índice mitótico y una atipia bien marcada. Otras lesiones que pueden observarse en el párpado, tenemos la afectación por linfomas, la mayoría de ellos, un 56% según la literatura, corresponden a linfomas de origen de células B, característicamente el linfoma de células del tejido marginal extranodal y característicamente el 44% que se originan de células T son la mayoría de ellos micocifungoides. Los linfomas pueden tener diversos aspectos y recuerden la importancia de la inmunistoquímica. Igualmente a las leucemias, en el contexto de leucemia mieloide aguda es posible ver la afectación de los párpados. Tumores secundarios habíamos dicho que son aquellos que invaden las estructuras por contigüidad y en este caso, siendo el párpado una estructura tan cercana como es la conjuntiva, podemos observar cómo tumores de la conjuntiva invaden el párpado por contigüidad, como decíamos, y característicamente esto lo vemos en los melanomas conjuntivales, que son mucho más frecuentes que los melanomas palpebrales. Aquí vemos la afectación de un melanoma y vemos las células como las que describimos en melanoma con una atipia importante y la presencia de, en algunos casos, de pigmento melánico intracitoplasmático. Y las metástasis que se producen hacia el párpado no son frecuentes, sin embargo, en casos, por ejemplo, adenocarcinoma de mama, acá vemos una lesión en la fotografía de la izquierda, densamente celular, que está infiltrando hacia el tejido muscular profundo del orbicular en los párpados. En la fotografía de la izquierda vemos una coloración de paz, donde en el centro observamos una fibra muscular estriada rodeada de células tumorales, y en la foto de la derecha con tricrómico vemos las fibras estriadas del músculo orbicular y las células en la porción inferior, las células del tumor. Entonces recordemos en el caso de tumores del párpado que el nevus melanocítico intradérmico es el tumor benigno más frecuente de estirpe no epitelial. También tenemos que tomar en cuenta los rabdomyosarcomas en pacientes pediátricos y las metástasis de cualquier tipo de tumor en pacientes adultos es una patología que debemos considerar.